Bienvenidos a este canal Otro Punto de Vista, donde doy mi opinión en cuanto a política, religión, doctrinas, corrientes ideológicas y otros temas, desde una perspectiva bíblica. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Desde ya, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal Otro Punto de Vista. En el video anterior pues miramos algunas de las propuestas de Joe Biden y pues de los demócratas, y en esta ocasión vamos a ver solamente uno de los puntos dentro de las propuestas de el actual presidente Donald Trump y pues los republicanos. En esta ocasión nos vamos a enfocar solamente en la propuesta o en el tema del aborto. Pero antes de comenzar, quiero que leamos lo que dice en Jeremías capítulo 29, verso 7. Dice en la versión Dios habla hoy: trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré y pídanme a mí por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. En otra traducción dice: y trabajen por la prosperidad y paz de Babilonia, oren por ella, porque si Babilonia tiene paz, la tendrán ustedes. Y esto viene porque una de las preguntas que me hacen, o algo que nos dicen, no solamente como cristianos, por ejemplo, qué es lo que dice, qué es lo que escribe, comienza aquí en esta página donde vamos a ver estas propuestas. La página es de Gospel Coalition y dice lo que debes saber sobre la plataforma del Partido Republicano 2020. El texto viene por esta pregunta: ¿por qué deberían los cristianos preocuparse por un documento que pocos no políticos leerán? Debido a la influencia que las dos principales plataformas del partido tienen en las políticas públicas. Por eso comenzamos leyendo este pasaje, porque como mencionaba, no solamente como cristianos, sino algunos me han dicho de que, bueno, como si eres indocumentado, si no tienes voz, no puedes votar, no cuentas, prácticamente como diciendo no eres nadie en este país. ¿Por qué te interesa o qué te preocupa eh, quién vaya a ganar las elecciones? Y como mencionaba, como dice, leímos en este pasaje, pues dependiendo de la paz, dependiendo aún de la prosperidad, dependiendo de cómo esté este país, pues lógicamente eso nos va a afectar a nosotros como residentes, pues en este país, nosotros que vivamos, seamos indocumentados o no, o seamos cristianos o cualquiera que sea nuestra creencia, nuestra ideología religiosa, eso nos afecta, son políticas públicas, pues nos afecta a todos los que vivimos pues en este país. Por eso debería de interesarnos la política, o por lo menos conocer las políticas de cada uno de los candidatos. Entrando ya, como decía, y enfocarnos solamente en este punto que es el aborto, dice problemas de bioética. Eh, Apoya la santidad de la vida humana y afirma que el niño por nacer tiene un derecho fundamental a la vida que no puede ser violado. De hecho, el principal o uno de los derechos principales o fundamentales, como menciona aquí, es el derecho a la vida. O sea, para que una persona, para que un bebé tenga derechos, pues primero tiene que nacer. O sea, si no nace, pues no puede reclamar o no tiene ningún derecho. Entonces, para que tenga derechos, primero tiene que nacer. Por lo tanto, el primer derecho y uno de los derechos humanos, pues es el derecho a la vida. Dice, apoya una enmienda de la vida humana a la Constitución y legislación para dejar claro que las protecciones de la decimocuarta enmienda se aplican a los niños antes del nacimiento. Esta frase es importante. Dice, la protección de la decimocuarta enmienda se aplican a los niños o se apliquen a los niños antes del nacimiento. ¿Qué es la decimocuarta enmienda? La decimocuarta enmienda se enfoca más o es más para o en ese caso, en ese tiempo era para los esclavos. Y vamos a leer lo que dice aquí en Wikipedia.
Dice, hablando de esta enmienda, la decimocuarta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos es una de las enmiendas posteriores a la Guerra Civil e incluye, entre otras, la cláusula del debido proceso. Estas son frases importantes. Dice, la cláusula del debido proceso. Ah, vamos a seguir, dice, y la cláusula sobre protección igualitaria fue, fue propuesta el 13 de junio de 1866 y ratificada el 9 de julio de 1868. Dice, la enmienda provee una amplia definición de ciudadanía nacional que anula la decisión de Dred Scott contra Sanford en 1587, que había excluido a los esclavos y sus descendientes de poseer derechos constitucionales, requiere que los estados provean de una protección igualitaria ante la ley a todas las personas, no solo a los ciudadanos. Dentro de sus jurisdicciones, la importancia de la decimocuarta enmienda fue ejemplificada cuando se interpretó para prohibir la segregación racial en los colegios públicos en el caso Brown y Board of Education. Vamos dentro de esta enmienda hay una cláusula o la sección 1 que dice toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Ningún estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Y aquí dice, tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida. Por eso decía que esto es importante, que se aplique como el contexto, digamos, de esta enmienda era para los esclavos, pero Donald Trump lo quiere llevar o la idea es que se apliquen a los niños o a los bebés no nacidos. Dice, tampoco ningún estado podrá, dice, tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso, vuelvo a mencionar esta frase, sin el debido proceso legal, ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria. Estas son frases que uno tiene que tener en cuenta, uno tiene que tener en mente. Primero, el debido proceso y lo otro que dice su jurisdicción a la protección igualitaria. Eh, ¿Por qué uno tiene que resaltar esto? Porque un bebé, o muchos comparan, y hay un video también que está en este canal, hablando de una feminista que trata a un bebé como una tele, como una obra sin terminar, como algo, como una cosa. Entonces, para ella no se puede aplicar estas leyes o no se puede eh, juzgar, digamos, de forma igualitaria a un feto que a una persona. O sea, por eso es importante. Y cuando hablamos de dentro del debido proceso, hemos mencionado también este libro que se llama Aborto Legal, Genocidio Global, de Antonio Sebastián Argueta, y él se enfoca mucho en lo que es el tema legal, desde ese punto de vista. Y él habla de eso también y menciona que como, por ejemplo, los que abusan de las mujeres, los que roban, los que le quitan la vida a otras personas, los sentenciados a muerte, o sea, personas que han llevado un proceso para llegar a una condena o a un juicio, a una sentencia, han llevado pues un debido proceso para llegar a ese dictamen. Pero en el caso de un bebé nacido, y en el caso de un criminal, digamos, pues tiene la oportunidad de defenderse, tiene a un abogado o alguien que lo represente, alguien que lo defienda, que hable por él. Pero en el caso de un bebé no nacido, un niño, de una persona no nacida, no tiene esa oportunidad. Un bebé está sin protección legal. Y esa es la importancia. Por eso dice de que para llegar a una sentencia de quitarle la vida,
pues tiene que haber un proceso, pero en el caso de un niño, de un bebé no nacido, pues no llega. Entonces, y tampoco tiene un trato igualitario. Se habla, por ejemplo, de cómo en el caso, según, bueno, los argumentos que uno ha escuchado de las feministas, que los hombres tienen prioridad y, o sea, y hablando de eso, o sea, hablando de igualdad de oportunidades, pues y ellas que están a favor de un trato igualitario, en el caso de un bebé no nacido, pues no aplican ellas esa misma norma, esa misma regla que ellas exigen, porque un bebé no tiene ese mismo trato. Por eso es importante esta decimocuarta enmienda y lo que tiene aquí, tienen los demócratas y pues Donald Trump. Dice, seguimos leyendo, se opone a la financiación del aborto por parte de los contribuyentes, pide una prohibición permanente de los fondos federales y subsidios para el aborto y los planes de atención de la salud que incluyan la cobertura del aborto. Se opone al uso de fondos públicos para realizar o promover el aborto o para financiar organizaciones como Planned Parenthood siempre y cuando proporcionen o se refieran a abortos electivos o vendan parte del cuerpo fetal en lugar de proporcionar atención médica. Apoya la codificación de la enmienda Heidi y su aplicación en todo el gobierno. Esta enmienda fue aprobada en 1976, si no estoy mal, este, y básicamente lo que esta enmienda dice de que o prohíbe es eso, el uso de fondos públicos, el uso de impuestos para financiar el aborto. Solamente lo hace creo, en caso de violación, en caso de incesto, y en caso de que esté en peligro, esté en riesgo la madre de la vida, la vida, perdón, de la madre, solamente en esos casos el gobierno está obligado de alguna manera pues cubrir esa interrupción, pero no a nivel general. Y lo que quiere hacer Joe Biden es eso, eliminar esta enmienda y que el aborto sea legal en sí, eh, en todos los estados. Y no solamente que sea legal, sino que, o eliminar esta enmienda, sino que lo que él va a hacer o quiere hacer dentro de las propuestas es aumentar los impuestos para financiar el aborto y y financiarse o seguir financiando también a Planned Parenthood. Y algo que se le acusa pues a Planned Parenthood es eso, la venta de órganos o partes del cuerpo fetal. Seguimos leyendo, dice, apoya la prohibición de la clonación humana para la investigación o la producción y la prohibición de la creación o experimentación de embriones humanos para la investigación. Apoya la prohibición del Congreso de la aprobación por la FDA de investigaciones que involucran embriones de tres padres. Se opone a la aprobación de la FDA de Mife Express, el abortifacient anteriormente conocido como RU-486. Este medicamento amenaza la salud de las mujeres ah, al igual que el respaldo de la agencia a las ventas de anticonceptivos poderosos sin la recomendación de un médico. Estaba mirando ahora que se me viene a la mente esto de experimentos. Hay un video que se me olvida, se me olvidó el nombre, el título de este video, pero habla acerca de este tema del el transhumanismo. Y esto es importante, como en algunos lugares me parece que se está experimentando ya con estas células o con embriones para crear este transhumano. Esto es bueno también que lo tengamos en mente y si gustan buscar más información sobre eso, pues lo pueden encontrar en YouTube. Al menos ahí fue donde miré este video. Dice, apoya la aprobación del Congreso de la aprobación por la FDA de investigación que involucran embriones de tres padres. Se opone a la aprobación de la FDA de Mife Express, el abortifacient anteriormente conocido como RU-486. Este medicamento amenaza la salud de las mujeres, al igual que el respaldo de la agencia a las ventas de anticonceptivos poderosos sin la recomendación de un médico.
Apoya la reducción a los fondos federales y estatales para las entidades que ponen en peligro la salud de las mujeres mediante la realización de abortos de una manera incompatible con la ley federal o estatal. Se opone a la retención no consensuada de la atención o tratamiento de personas con discapacidades, incluidos los recién nacidos, los ancianos y los enfermos. Se opone a la eutanasia y al suicidio asistido. Apoya la restauración de una prohibición de la Administración Antidrogas sobre el uso de sustancias controladas para el suicidio asistido por un médico. Este también es un tema importante, es un tema que uno puede buscar información y pues sacar sus conclusiones también sobre lo que es la eutanasia. Dice, apoya el derecho de los padres a dar su consentimiento para el tratamiento médico para sus hijos menores e insta a promulgar una legislación para que requiera el consentimiento de sus padres para que su hija sea transportada a través de las líneas estatales para un aborto. Este tema también es otro de los temas muy importantes porque no recuerdo y no busqué información también sobre eso, si en este país es legal hablando de las menores de edad, si ellas pueden practicarse una interrupción sin avisarle a sus padres, porque al menos algunos videos que he mirado algo que he escuchado, como decía, no recuerdo, no busqué información si aquí en Estados Unidos o en alguno de los estados de Estados Unidos sea legal eso, de que una joven menor de edad se practique una interrupción de embarazo sin el consentimiento de sus padres, porque en algunos lugares eso es legal, que una adolescente se lo pueda hacer sin necesidad, sin la obligación ya sea de ella o de los médicos, de avisarle a sus padres. Dice, se opone a que se permita a los proveedores de atención médica retener unilateralmente los servicios porque se considera que la vida de los pacientes no vale la pena vivir. Esto es un tema importante también, bueno, hablando de los médicos, pero por ejemplo, no sé si esto está relacionado con lo que es la eutanasia, porque, o sea, por ejemplo, con el cáncer o con otras enfermedades, otros padecimientos, que para el paciente sea muy doloroso, sea muy cansado, sea muy desgastante y lleguen pues a esa conclusión de que no vale la pena vivir y pues por consiguiente sea legal o se practique el suicidio asistido. Dice, e insta a todos los estados y al Congreso a que conviertan en un delito adquirir, transferir o vender tejidos fetales de abortos electivos para la investigación. Apoya la prohibición del Congreso a cualquier venta de partes del cuerpo fetal y pide al Congreso que prohíba la práctica de engañar a las mujeres en los llamados formularios de consentimiento de recolección fetal. Apoya nuestra obligación moral de ayudar en lugar de penalizar a las mujeres que se enfrentan a un embarazo no planeado. Esto es importante también porque uno de los argumentos, digamos, que dan las feministas en este caso para aprobar el aborto es eso, de que muchas veces o hay mujeres que no planean un hijo, no está dentro de sus planes y en muchas ocasiones quizás afecten su desarrollo personal. Este, y como un hijo, como un bebé venga a un lugar donde no es deseado, donde no lo quiere. Entonces, como que ese es un argumento también que usan para aprobarlo. Dice, apoya la legislación que requiere responsabilidad financiera para el niño ser igualmente soportado por la madre y el padre en la concepción hasta que el niño alcanza la edad adulta. Apoya la financiación para ultrasonidos y asistencia de adopción. Apoya a los estados que protegen a las mujeres y las niñas a través de leyes que requieren consentimiento informado, consentimiento de los padres, periodos de espera y regulación clínica. Y condena la decisión activista de la Corte Suprema de World Women's Health contra Hellstead derribando leyes de sentido común de Texas que prevén estándares básicos de salud y seguridad
en las clínicas de aborto. Hablando acerca de la información, o cuando una mujer quiera interrumpir un embarazo, es que sea obligatorio, porque dicen de que en muchas ocasiones no se les da la información necesaria a las mujeres que quieran practicarse una interrupción. Y muchas veces, y de hecho creo tenemos un video aquí en el canal de Sarah Winter, una activista, me parece brasileña, y ella habla también sobre su proceso, cuando ella interrumpió también un embarazo. Y muchas de las veces dice que no se les dice a las mujeres cuáles son las consecuencias o el proceso, qué es lo que van este, a pasar. Y, o sea, no tienen toda la información. Y cuando algunas tienen o se les da o llegan a tener la información, muchas deciden no hacerlo. Entonces es importante que las mujeres que quieran interrumpir un embarazo tengan la información, sepan el proceso, las consecuencias y los métodos también. O sea, hay muchos métodos para interrumpir un embarazo y muchos de ellos son muy dolorosos tanto para la madre como para el bebé, lógicamente, que es el que más sufre. Y eso lo vamos a ver aquí también. Dice, se opone al infanticidio y pide al Congreso que apruebe una ley federal de protección al niño no newborn con capacidad de dolor que prohíba el aborto después de las 20 semanas, el punto en el que la investigación médica actual muestra que los bebés no nacidos pueden sentir un dolor insoportable durante los abortos. Era lo que mencionaba. O sea, hay muchos métodos y los bebés o el feto, o sea, ya hay un tiempo que se ha probado, pues científicamente, médicamente, que puede sentir dolor y más, pues cuando más, ya cuando llega a los 9 meses o ya para el día de dar a luz, que es una de las propuestas también dentro de los demócratas. Y aunque hay que decirlo también de que dentro de los demócratas hay muchos que están en contra también del aborto o al menos de este aborto tardío, que es como se le conoce, y buscando la manera de que Joe Biden, como dicen, le baje un poco a eso, a ese tema. Y dice, apoya los esfuerzos estatales federales contra las formas más crueles, hablando pues de los métodos, las más crueles del aborto, especialmente los procedimientos de aborto de desmembramiento. Esto es algo eh, demasiado fuerte solamente para leerlo. O sea, cuando uno lee esto, uno se pone a pensar o a reflexionar sobre este tema. Ahora, ¿cómo será cuando una persona, y por eso hay muchos testimonios, ya sea de médicos como de mujeres, que se han practicado una interrupción y durante el proceso, o después del proceso, el remordimiento que hay en ellas, los problemas emocionales, psicológicos y hasta espirituales, problemas de salud. O sea, hay muchas consecuencias negativas después de practicarse una interrupción, después de interrumpir un embarazo. Y esas son, como mencionaba, son cosas que muchas veces son consecuencias, información que muchas veces no se les da a las mujeres. Dice, apoya la prohibición federal de los abortos por selección y sexo y abortos basados en discapacidades. Se opone a la investigación. Este es otro tema también. Apoya, dice, la prohibición federal de los abortos por selección de sexo y abortos basados en discapacidades. Por ejemplo, si un bebé viene con problemas mentales o viene con que le falte algún miembro de su cuerpo, entonces pueden interrumpirse un embarazo. Y esos son, como digo, esos son argumentos que dan las feministas y las organizaciones pro abortos. Dice, apoya la prohibición federal de los abortos selectivos. Y esto no es algo que es apenas o que tiene algunos años. Esto tiene mucho acerca de la selección, dependiendo si es y eso aún lo vemos hasta en la Biblia.
si es hombre, hay que dejarlo vivir, o si es mujer, hay que deshacernos de ella, o sea, elegir dependiendo del sexo o dependiendo de su condición este, física o mental, puede ser elegible para darle o no darle vida. Dice, se opone a la investigación con células madre embrionarias y a la financiación federal de dicha investigación, apoya la investigación de células madre adultas e insta a la restauración del Banco Nacional de Células Madre Placentarias. Bueno, pues hasta aquí este tema, al menos una de las propuestas, uno de los puntos de los republicanos y pues lógicamente que apoya Donald Trump en cuanto al aborto, enfocados más en esta, eh, un poco de análisis o comentario, más que nada comentarios, lo que uno ha leído, lo que uno escucha, lo que uno sabe o conoce del tema, lógicamente, al menos yo no voy a hablar de cosas que no entiendo. Y aquí, dentro de las propuestas, hablando de economía o de temas legales, pues son temas que yo no sé, no entiendo, no conozco y pues no voy a tratar, no voy a comentar de eso. Pero estos temas como el aborto, como la ideología de género son temas que tengo más o menos una idea por cosas que he escuchado, lo que he leído. Entonces, tengo, pues digamos, alguna idea, o por lo menos puedo hacer un comentario. Y pues espero también que les haya ayudado y que cada uno haga también, dé su propia opinión, tenga su propio punto de vista en cuanto a estos temas. Y es bueno que nosotros pues hagamos conciencia, que tratemos de cuestionar, de buscar pues información, de tener nosotros información sobre estos puntos. Y pues hasta aquí mi punto de vista, mi opinión sobre este tema y espero que pues también deje el suyo en los comentarios y nos vemos en el próximo.